¿Qué tal amigos? Soy José Manuel Frías y os doy la bienvenida a estos cuadernos de campo. Hoy nos vamos al Caribe porque fue precisamente durante unas vacaciones en Punta Cana, Santo Domingo, en República Dominicana, que me enteré de esta historia. Yo estaba alojado en un hotelito en la playa y ya desde el primer día me di cuenta de que en la costa, en mitad del mar, había un barco partido en dos, encallado sobre una zona de corales. Aquello no hubiera tenido mayor importancia de no haberme enterado de historias curiosas cuando empecé a indagar entre la gente de la zona. Sobre todo los pescadores decían que estaban aterrados con esa embarcación y que cuando salían a faenar, cuando salían a navegar, intentaban esquivarlo de todas las maneras posibles, no pasar nunca cerca de él, porque aseguraban que sobre su cubierta se dejaba ver una extraña figura, una figura fantasmal que causaba el temor entre toda la gente de la zona. Y fue precisamente a partir de ese momento que empiezo a indagar en la historia antigua de ese barco, llevándome una gran sorpresa. Para ello tenemos que desplazarnos al año 1979, cuando el huracán David empieza a asolar buena parte de la República Dominicana, dejando a su paso más de 4.000 muertos, cientos de miles de damnificados y unos daños absolutamente millonarios. Pero hay una fecha clave, que es el 31 de agosto a las 3 de la tarde, cuando un barco de carga, el Armstrong, empieza a recorrer esa zona de Punta Cana para trasladar troncos de madera a Haití. En ese momento el Armstrong se ve sorprendido por el huracán David y no puede reaccionar al tiempo y de hecho encalla y se parte en dos sobre esa zona de corales, cayendo al mar todos sus integrantes o casi todos. Había muy cerquita de allí y sigue existiendo una especie de pueblecito llamado El Cortecito y sus habitantes fueron los que rápidamente acuden al mar para intentar salvar a toda la tripulación del Armstrong y parece que lo consiguen, menos a un personaje, el capitán de aquel barco, que además durante aquel periplo había demostrado tener problemas mentales, un personaje que había estado completamente traumatizado, que había sufrido una gran depresión recientemente, decide quedarse dentro del barco y decide fallecer allí, aprovechar precisamente esa excusa que le había dado el huracán para morir dentro de su propia embarcación. Y así fue. Lo que pasa es que los medios de comunicación no se hicieron mucho eco de aquel suceso y la gente del Cortecito, entre aquel barullo que se había formado, tampoco se percataron de que la presencia del capitán no estaba con ellos. Aprovechan todos aquellos troncos para reconstruir el Cortecito a cambio de la ayuda que habían volcado sobre aquellas personas que iban dentro del barco y que habían naufragado. Por lo tanto, tenemos la figura de un capitán que se suicida dentro de esa embarcación, dentro del Armstrong, y que sigue siendo visto hoy día por numerosas personas sobre su superficie. Pero hay un detalle más, también muy importante. Hemos hablado del Cortecito, hemos hablado de ese pueblecito que se reconstruye gracias a las maderas que estaban albergadas dentro del Armstrong en el momento de la tormenta. Pues bien, hay gente en el Cortecito que todavía asegura que en aquel año 1979 y en años posteriores se aparecía por entre las calles de este poblado la figura del capitán fantasma, como si aquellas maderas se hubieran quedado impregnadas de la figura de aquel extraño personaje. Evidentemente no se sabe el origen de esa figura que pasea por el poblado del Cortecito, no se sabe el origen de esa figura que camina sobre la superficie del Armstrong, pero muchos creen que es el espíritu, que es el alma errante de aquel capitán suicida. Hasta la próxima aventura, un fuerte abrazo.